Cuando estos gusanos empiezan a devorar todo lo que encuentran a su paso, los cruces de ferry, los grandes muelles e incluso los barcos no pueden sobrevivir. Y si este gusano tiene hambre y un pequeño caracol aparece cerca, bueno, todo lo que queda de él es una cáscara. ¿Por qué el mundo necesita tanto a las criaturas horribles? ¿De dónde viene el caracol de hierro? ¿Por qué Darwin cortaba gusanos? ¿Y de dónde sacaron los caracoles sus armas de largo alcance? Vamos a llegar al fondo de esto. Mira bien a esta criatura. Parece un gusano y un tiburón martillo al mismo tiempo, y es un depredador feroz. El gusano nos parece inofensivo, pero ¿te has dado cuenta de cómo el caracol ha empezado a retorcerse? Parece que trata de escapar, excepto que... ¿cómo lo hace si eres un caracol? El gusano sigue alcanzando a su presa, la enrolla y la succiona lentamente, completamente. Lo único que queda del caracol es una concha vacía. Y lo primero que quiero preguntar es, ¿cómo puede un gusano ser capaz de algo así? No sé qué piensas tú, pero yo no asocio en absoluto a estas criaturas con los depredadores. Guepardos, morenas, águilas, incluso los Venus atrapamoscas. ¿Pero los gusanos? Pero su mundo es un lugar increíblemente cruel, con sus propios supervillanos. Vipalium, o gusano cabeza de martillo, es un verdadero depredador terrestre, de 5 a 20 centímetros de largo. Algunas especies llegan a crecer hasta 40 centímetros, pero no importa tanto. A diferencia de muchos otros gusanos, tienen una cabeza bien definida que se parece a un martillo, o a una seta en sección, dependiendo de la especie que encuentres. Pero esta seta ha desarrollado un patrón de caza perfecto. En primer lugar, los gusanos detectan a sus presas mediante quimiorreceptores, unos sensores muy sensibles a diversas sustancias químicas. A continuación, el depredador rastrea a la presa, lo que no suele ser demasiado difícil porque la comida de su menú es muy torpe, y la empuja enredándola en el limo. Imagínate estar sumergido en una gelatina muy pegajosa. Eso es algo que sienten las víctimas del gusano cabeza de martillo. Una vez inmovilizada su presa, el gusano saca su garganta del cuerpo y segrega enzimas digestivas, para luego succionar la presa ya digerida en sus intestinos mediante los cilios. Una vez terminada la digestión, la boca del gusano también le sirve de ano. No se desperdicia nada. De hecho, es una forma muy cómoda de comer algo como los caracoles. Si alguna vez has probado las ostras, sabes de lo que hablo. Tienes que beberlas. Voy a ser honesto, no es algo que me gusta. Pero de hecho, los gusanos cabeza de martillo hacen lo mismo. Además, hay serpientes del género Páreas que también dominan esta habilidad. Algunas de ellas se han convertido en profesionales de alimentación de caracoles, y son capaces de hacerlo justo después de nacer. Se dice que esa serpiente primero muerde la concha de un caracol y luego chupa su contenido. Espero que al menos sepan bien. Pero bueno, las serpientes pueden ser bastante grandes. No hace falta que te digan lo grandes que son sus presas a veces. ¿Y los gusanos? ¿Sus presas tienen que ser pequeñas para no ofrecer resistencia? Jaja, Vipalium adventitium. Puede atacar a víctimas de más de 100 veces su peso corporal. Es como si un hombre se alimentara de elefantes africanos simplemente acercándose a ellos y mordiéndoles las piernas. Y como si lo lograra. Otras especies de gusanos planos tienen tanto éxito en la caza que incluso pueden alimentarse de los caracoles gigantes africanos. Con los gusanos planos, por cierto, la gente intenta controlar especies invasoras como los caracoles gigantes africanos, pero hay un problema. Estos gusanos no se fijan especialmente en el tamaño y se comerán cualquier caracol que se interponga en su camino. En otras palabras, eliminan tanto a los invasores como a las especies autóctonas. Pero, ¿has visto alguna vez caracoles gigantes africanos? Son simplemente enormes. ¿Es posible que incluso criaturas tan grandes no puedan hacer nada contra esos gusanos? ¿La naturaleza ha creado a propósito todos los caracoles débiles para que todos los demás pudieran aprovecharse de ellos? Bueno, tal vez, pero solo si no encuentras el caracol de hierro. Cuando Steve me dijo que los caracoles de hierro existen, pensé que era otro extraño superhéroe de cómic. ¡Pero realmente existen! El caracol de hierro es un molúsculo gasterópodo que vive cerca de las fuentes hidrotermales y es el único organismo conocido cuyo esqueleto contiene hierro. La pata de este animal está recubierta de placas especiales que contienen hierro, mientras que el caparazón está dividido en 3 capas, la exterior también protegida con sulfuros de hierro. Parece que el caracol de hierro heredó su estructura de ancestros lejanos. Hace 500 millones de años, muchos animales antiguos se protegían de forma similar. Eso es porque el hierro realmente funciona. El caracol puede permanecer completamente indemne tras ser atacado por depredadores como los cangrejos. Estos últimos son capaces de exprimir la robusta carcasa durante varios días, pero aún así no se rompe. Además, aparentemente estos caracoles son magnéticos. En serio, me he encontrado con esta información. Pero el caparazón de hierro no solo protege contra los cangrejos y soporta una fuerte compresión.
Algunos caracoles depredadores cazan disparando arpones a los peces y otros caracoles para luego inyectarles veneno. Se cree que las placas del caracol de hierro desvían estos proyectiles como la armadura de un caballero desvía una lanza. Espera, ¿qué lanzas tienen los caracoles? ¡Steve! No lo entiendo, ¿no quieres hablar de eso? Lo tengo todo resuelto. Los cónidos, moluscos gasterópodos depredadores, tienen efectivamente lanzas, o más bien arpones, que en su día crecieron a partir de sus dientes. A través de un arpón, las almejas inyectan una toxina en su presa que la paraliza por completo, y luego utilizan el mismo arpón para atraer a su presa hacia ellas. Por cierto, las toxinas de los grandes cónidos también son peligrosas para el ser humano, aunque nadie nos vaya a comer. Hoy se conocen al menos 30 muertes causadas por el veneno de los cónidos. Pero dejemos los moluscos venenosos. Probablemente haré un vídeo especial sobre ellos en algún momento. Hay muchas cosas interesantes. De momento, volvamos a los gusanos, porque los gusanos cabeza de martillo no solo se alimentan de caracoles. Su menú, por ejemplo, también incluye lombrices de tierra. Una vez capturadas por un gusano cabeza de martillo, estas, por supuesto, también comienzan a reaccionar al ataque, pero el depredador utiliza los músculos de su cuerpo, así como secreciones pegajosas, para adherirse a la lombriz. Esencialmente, la lombriz de tierra simplemente desorienta a su presa, y pronto es demasiado tarde. Y aunque todo esto es un proceso perfectamente natural, los hábitos alimenticios de los gusanos cabeza martillo pueden costarnos muy caro. Pero más adelante hablaremos de eso. Los primeros gusanos planos fueron descubiertos por Darwin. Llevó algunos gusanos a bordo del Beagle, y como cualquier otro científico de la época, comenzó a experimentar con esas criaturas desconocidas. Bueno, ese era su trabajo. ¡Espera! ¡Tengo que describirte! No, ya sé cómo termina. Darwin cortó los gusanos por la mitad y comprobó que al cabo de 25 días, cada parte se regeneró casi por completo. Es decir, se volvieron 2 gusanos. El famoso científico no tenía ni idea de que esos mismos gusanos se convertirían pronto en una especie invasora dispuesta a apoderarse del planeta. Entonces se sorprendió y... Bueno, espero que no haya probado los gusanos, pero admitamos lo obvio. Muchos animales pueden ser destruidos al dividirlos, pero no los gusanos planos. Como se reproducen por fisión, la división de un gusano facilitaría su trabajo. Incluso si le cortas la cabeza a la criatura, simplemente se convertirá en 2 en lugar de una, y seguirá viviendo. Un trozo de gusano plano sin cola ni cabeza puede volver a ser un organismo completo en solo 3 semanas. ¡3 semanas! La gente se recupera mucho más lentamente después de las lesiones. En la primera semana, aparecen 2 pequeñas manchas en el trozo de gusano. Son sus nuevos ojos. Aparte de eso, el trozo parece una mancha. A los 12 días, a la mancha ya le han crecido una nueva cabeza y una cola, ambas translúcidas. Al cabo de otra semana, adquieren su color habitual y al final de la tercera semana, el gusano es capaz de alimentarse por sí mismo. Es decir, está totalmente recuperado. Pero, ¿sabéis qué es lo que más me llamó la atención? Los gusanos planos no solo se regeneran, también comparten la memoria. Es decir, si le cortas la cabeza a un gusano, pronto aparecen 2 gusanos y ambos tienen los mismos recuerdos. Los científicos lo han probado en el laboratorio, enseñando primero a los gusanos a ocupar una zona determinada mientras esperan la comida, y luego separándolos. Bueno, literalmente, en piezas. Y resultó que los recuerdos se conservaban incluso después de dicho procedimiento. Básicamente, si también se tiene en cuenta este hecho, queda claro cómo los gusanos cabeza de martillo se convirtieron rápidamente en una especie invasora. El primer Vipalium kewense visitante fue descubierto en los jardines botánicos de Kew, en las afueras de Londres, ya en 1878. Originario del sudeste asiático, este gusano plano terrestre fue importado con un barco mercante y desde entonces se ha extendido por gran parte del planeta. Los gusanos colonizaron primero todo tipo de invernaderos y jardines interiores, y luego salieron al aire libre, donde el clima lo permitía. Los científicos reconocen que gran parte del éxito de esta propagación se debe a la capacidad de los gusanos de reproducirse por fisión. ¿Han ayudado a los animales los intentos humanos de exterminarlos? ¿Quién sabe? Porque eso no es lo más importante aquí. El peligro de las especies invasoras no es solo que se multiplican rápidamente, sino que desplazan o destruyen las especies autóctonas. Y eso puede llevar al desastre, incluso si solo hablamos de lombrices de tierra. Por un lado, ¿a quién le importan las lombrices de todos modos? Nada más se arrastran por el suelo en algún lugar. Pero por otro lado, las lombrices son las que hacen del suelo lo que es. Lo fertilizan, lo aflojan constantemente, lo regeneran, lo mezclan, distribuyen los nutrientes e incluso limpian los metales pesados. Además, son una fuente de alimento para muchos animales.
Por eso los ecologistas llaman a las lombrices de tierra la piedra angular de la naturaleza. Si desapareciesen, todo el planeta se vería afectado. Puede incluso provocar extinciones masivas. Ahora date cuenta de esto. Todo lo que hay aquí se mantiene unido por los gusanos amenazados por otros gusanos. Ahora mismo, en un mundo muy pequeño, se está librando una batalla por el futuro de nuestro planeta. En realidad, los gusanos han estado dañando a los humanos desde mucho antes de que Darwin encontrara a esos tipos con cabeza de martillo. Me refiero a los gusanos Pteridinidae. Imagina un mundo del siglo XIX. La mayoría de las cosas importantes están hechas de madera, incluidos los barcos. Sin embargo, hay gusanos de barco en el agua, que en realidad son bivalvos que se alimentan de madera. Y no solo se alimentan, lo devoran con avidez y sin control. Aunque los gusanos Pteridinidae evolucionaron mucho antes de que la humanidad dominara la navegación, fueron nuestros viajes los que los extendieron por todo el mundo. Y no hay que olvidar que todavía utilizamos montones de madera para los muelles, hundiéndolos en el agua y proporcionando así un buffet para los gusanos. Esto es lo que ocurrió una vez en San Francisco. La revista Nature estimó los daños causados por los gusanos de la bahía entre 1917 y 1921 en $25 millones. Hoy en día son más de $300 millones. Desde la fiebre del oro, 650 barcos han sido abandonados en la bahía, la mayoría de ellos devorados por los gusanos, que convertían la madera en una especie de esponja. Los gusanos roían las pilas, destruían los muelles y a veces incluso derrumbaban las casas. A veces la devastación era catastrófica. Un muelle importante, un embarcadero o un cruce de ferry cada 15 días. Pero lo más interesante es que esta batalla entre humanos y gusanos nunca terminó realmente. Hemos descubierto cómo tratar la madera, hemos aprendido a utilizar todo tipo de productos químicos, hemos sustituido la madera por materiales más duraderos, pero los gusanos no fueron a ninguna parte. Siguen royendo alegremente cualquier madera que entre en el agua. Solo podemos esperar que no aprendan a comer hierro. ¡Hasta luego!